Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Este es, por fin, nuestro episodio número 90. ¡Tan! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla, José! El piso 9 ya por aquí. Piso 9. ¡Qué guay! ¿No? No nos hemos cansado tampoco. Hombre, es que es muy complicado cansarse a tu lado. O sea, que hay que seguirte el ritmo, pero es complicado cansarse. Qué bonito. Bueno, eso y que yo subo 1000 escalones en el gimnasio. No es por presumir, pero... Ya estamos, la que sube unos escalones, otros subimos peldaños, no sé. Bueno, claro. Y todo nos lleva al final al mismo sitio, que es estar aquí juntos disfrutando este podcast maravilloso y en vuestra compañía. ¿Y qué tal, José Alfonso Crespo? ¿Cómo te ha ido la Semana Santa? Cuéntame, que lo quiero saber todo. Pues bueno, maravillosamente, porque cruzando Despeñaperros pues sabes que es maravilla, así que pues siempre muy bien, cogiendo muchas fuerzas para volver, porque nos esperan unos meses, un par de meses por menos potentes. Sí, frenético seguro. Me alegro muchísimo de que hayas disfrutado de Despeñaperros para abajo, de la playa, de la montaña y de esa desconexión. Igual, claro, has desconectado tanto que ya no te acuerdas del superreportaje que dejamos grabado justo antes de irnos de vacaciones. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? María Paredes Ramírez, con lo bien que lo pasamos y lo bonito que fue. Esa es nuestra sorpresa de hoy para vosotros, una vista alzada que esta señorita y yo grabamos justo antes de irnos de Semana Santa en un lugar, o mejor dicho, en dos lugares excepcionales de la ciudad de Madrid. Así es, José, teníamos pendiente visitar el Metro de Madrid y contar cómo Antonio Palacios diseñó su estética y sus singulares bocas. Y voilà, aquí os lo ofrecemos ya, un súper especial grabado los dos junticos, que nos gusta cuando podemos hacerlo, y en una compañía inmejorable, la de nuestro queridísimo colaborador ya de cabecera de este podcast, don Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación Arquitectura Coam. ¿Y queréis saber dónde hemos hecho este reportaje? Pues tenéis que descubrirlo en 3, 2, 1... Dentro Report. Más de un siglo de historia tiene este edificio en el que nos encontramos en este momento, María Paredes. Así es, José Alfonso Crespo, porque fue construido entre 1922 y 1923. Fijaos qué maravilla la maquinaria que nos rodea y qué edificio más espectacular. ¿Dónde es? ¿Dónde estamos, José? Pues nos encontramos en la nave de motores de Metro de Madrid, una obra de Antonio Palacios que albergaba los 3 motores diésel y toda la maquinaria con la que se alimentaba el suburbano en esos años, María. Fíjate, y claro, ¿quién es nuestro mayor experto del colegio en Miguel Otamendi y Antonio Palacios? Pues nuestro queridísimo Miguel Lasso de la Vega, colaborador de excepción ya de este podcast. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te vamos a echar si es una maravilla, Miguel? Vamos a contar en primer lugar por qué fue tan importante Antonio Palacios para el Metro de Madrid. Bueno, siempre pienso que lo importante en la relación de Antonio Palacios y el metro frente a otras actuaciones que hace Antonio Palacios en la ciudad, aquí lo importante es el metro. El metro es la gran obra, ¿no?, de infraestructura que se realiza, pues eso, hace 100 años, ya más de 100 años, ¿no? Pero era una obra de ingeniería importante y los propios socios fundadores, estamos hablando de 1917, es cuando se aprueba el proyecto del metro por el ministerio. Una vez aprobado, se dieron cuenta estos ingenieros, los 3 ingenieros, que son Mendoza, es Miguel Otamendi, ¿no?, también, que es el que va a ser además director de la compañía, y luego también está González Echarte, son los 3, diríamos, socios fundadores del metro. Ellos se dan cuenta que hace falta darle una configuración arquitectónica. Es el momento de la entrada de Palacios y Joaquín Otamendi, el arquitecto, o sea, el hermano de Miguel Otamendi, que luego se va a quedar solamente Antonio Palacios como arquitecto de la compañía. Pero ellos ahí ven que
a una obra de ingeniería que podía ser algo mucho más duro, sobre todo porque va a ser algo, es una infraestructura de transporte que van a utilizar la gente, ¿no? Había que darle un carácter, diríamos, más amable, ¿no? Más humano. Y en ese sentido, bueno, yo creo que ahí es donde los arquitectos pues podemos hacer algo, ¿no? Y es el momento de la entrada de Antonio Palacios, y la importancia que tiene es darle a todos los espacios, ya no solamente a los de tránsito, sino también a todos los edificios industriales como este, que es un edificio de apoyo a lo que es la infraestructura en sí, darle ese carácter arquitectónico. No es algo novedoso tampoco, por cierto, que ya se había, en el metro de París o en el metro de Viena, se había decidido contar con los arquitectos más importantes, ¿no? En Viena está un Otto Wagner, que es el padre de la secesión vienesa, en París está Guimard, que también es uno de los principales arquitectos Art Nouveau. Entonces, bueno, cuando se llegó aquí al caso madrileño, dijeron, bueno, pues aquí llamamos ya con un cierto prestigio y además es mi hermano. Todo quedaba en casa. En casa, pues a Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, que ya tenían un recorrido importante como autores pues del Palacio de Comunicaciones, actual ayuntamiento. En cualquier caso, es otra forma de hacer ciudad, es la forma más industrial, ¿no? Tenemos el Palacios Monumental y tenemos el Palacios Industrial con las cocheras de metro de su día y también este centro industrial de energía. Sí, y eso es muy importante porque precisamente en nuestros edificios industriales es donde Antonio Palacios se descarga, diríamos, de todo el componente ecléctico en su arquitectura, historicista, etcétera, y es un edificio, diríamos, puente realmente con lo que va a ser la arquitectura moderna, una arquitectura mucho más racionalista, una arquitectura más desornamentada, ¿no? Es en estos edificios industriales donde tenemos ese Palacios, diríamos, verdadero antecedente de lo que luego va a ser el movimiento moderno en arquitectura. Estamos en un edificio luminoso, amplio, para albergar esta maquinaria enorme, pero también tiene sus detalles como estos zócalos de azulejos, el propio suelo. Todo esto tiene un porqué, ¿no? El suelo cerámico, todo esto tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué lo diseñó así Antonio Palacios? Bueno, fijaos que gran parte de todo lo que son los motores, todos estos equipos de transformadores, etcétera, podían haber estado en una nave, diríamos, al uso, ¿no? Una nave completamente de ingeniería, sin ningún tipo de detalle, porque al final el objetivo es que funcione y que esté dando energía, ¿no? Como tuvo en su origen, ¿no? Energía al metro, ¿no? Suministrarle. Pero sin embargo, bueno, al llamar a Antonio Palacios, él le va a dar este carácter, como decía, arquitectónico. Y ese carácter se nota en muchas cuestiones que podríamos pensar que son gratuitas, pero que en el fondo pues hacen un espacio para las personas que estaban trabajando aquí, seguramente pues eso, mucho más asequible, mucho más, no sé, más humano, un poco como decía antes como adjetivo, ¿no? Y luego hay cuestiones, ¿no? Hablabas de los azulejos, José, ¿no? Realmente tiene también una cuestión higiénica, ¿no? Es curioso porque utiliza un mismo modo de proceder que en el propio metro, en los vestíbulos, en las estaciones, ¿no? Con este azulejo blanco, que es un azulejo de Castellón, ahí con una cierta biselado, ¿no? Fijaros que podía haber cogido y alicatar, bueno, todo en la misma dirección, y sin embargo hace un juego, ¿no? También busca la belleza al final en estos espacios industriales, ¿no? Y juega con esas diagonales, y luego los otros están rectos, y fijaros el zócalo, que le hace ahí también una pequeña moldura, y luego encima lo remata, ahí veis, con ese otro tipo de azulejo que tiene esos reflejos dorados, ¿no? Que además es un reflejo sevillano de la Casa Ramos Rejano. Y luego encima con esa cornisa, ¿no? Son detalles que, ¿no? Dices, mira, qué maravilla, ¿no? Si solo quisieras, bueno, algo higiénico, pues alicato esto ya está, hasta una altura que me venga bien. No, él cuida de alguna manera lo que sería la composición. Es una forma de hacer algo más amable y confortable, un entorno que puede ser hostil, como es este entorno industrial, que me imagino estos motores en funcionamiento rugiendo, el ruido tenía que ser infernal, y si encima estás en un entorno, pues lo que tú dices, más frío y demás, claro, la arquitectura te sirve para tranquilizarte y quizás evadirte. La luz, ¿no? Lo que hablabas tú antes, ¿no? Has usado el adjetivo perfecto, confortable. Yo me imagino también, como decía José, a todos esos trabajadores desaforados, porque claro, no debía de ser fácil alimentar todos los trenes de Madrid y alimentar a toda la ciudad de Madrid en un momento dado.
hay un olor intenso, Miguel. ¿Este olor es por el combustible todavía? Sí, yo creo que sí, que todavía es ese... Bueno, desde luego viene de ahí, pero qué bien, ¿no? En un espacio como estos ya no solamente ves, sino que también hueles, ¿no? Sí, lo percibes. Con lo cual le da todavía un mayor interés, ¿no? al que viene aquí de visita, ¿no? Porque se mete como más en situación, ¿no? Sí, le da mucha autenticidad. Es una pena que nuestros seguidores no lo puedan percibir ni por el oído ni por la vista, pero es que huele a fábrica. O sea, huele a esa fábrica. Y me da mucha atención lo que tú decías también, cómo se ha cuidado la entrada de luz natural a un espacio que por sí mismo no lo requeriría. No, pero como es un espacio de trabajo, sin embargo lo hace. Realmente, fijaros, muchas de las cuestiones que vemos aquí, las cerchas, por ejemplo, el puente grúa, ¿no? Son totalmente industriales, los tiene en cualquier nave, ¿no? Y sin embargo, bueno, cómo él cuida el detalle, fijaros cómo esa cercha con esa, ¿no? Esa ménsula, ¿no? Cómo la diseña, que podría haber sido también otro tipo de unión, ¿no? Con el muro, ¿no? Pues él cuida lo que sería el detalle, ¿no? ¿Y qué otros espacios existían aquí en las inmediaciones, Miguel, que no sé si todavía están o ya no? Claro, porque la nave de motores realmente es verdad que es el espacio más importante del conjunto de la central eléctrica de Pacífico, pero realmente es una parte más. Había otra nave que está aquí adosada, que sería la parte de transformadores, y luego está el edificio de oficinas, que estaría también aquí adosado. Existía una subestación eléctrica, la de Pacífico, que se derribó lamentablemente y luego se sustituyó por otra construcción más moderna, y luego teníamos también una torre de refrigeración. Todo eso también se ha perdido. Vivienda para lo que era el propio responsable de la central. Estaba aquí también la vivienda. Estaba aquí. Menudo complejo, era claro. habitual tener siempre las viviendas de los jefes, directores, etcétera, al lado del trabajo. Para que estuvieran todas las horas que fueran necesarias. Todas las horas que fueran necesarias y no llegaran impuntuales, claro. Pues estas instalaciones, que están fantásticamente conservadas, las pueden visitar también nuestros espectadores y oyentes, porque están aquí en la calle Valderrivas 49, están en perfecto estado un siglo después y forman parte de los museos de Metro. Y nosotros donde vamos ahora es aquí al ladito, al vestíbulo de Pacífico, también obra de Antonio Palacios, ¿no? En obra de Antonio Palacios, claro. Pues vamos a descubrir el vestíbulo de Pacífico. Bueno, Miguel, estamos haciendo un auténtico viaje en el tiempo, porque yo estoy recordando el metro de cuando éramos pequeños, con los azulejos originales, y ahora estamos viendo esos elementos que también hemos visto en la nave de motores. Totalmente. O sea, yo creo que es una suerte, ¿no?, que estos espacios se hayan conservado, simplemente porque habían dejado de ser utilizados, se habían clausurado, y sin embargo ahora ese no haber destruido en la restauración permite recrear cómo eran esos espacios originales, ¿no? Fijaros también qué desarrollo, qué cualificación del diseño en todos los detalles, ¿no? En cómo va alternando lo que serían unos paramentos lisos blancos con este azulejo que era de Castellón, de un pueblo de Onda, biselado. Cómo lo va mezclando con estos otros azulejos, con esos reflejos dorados, verdes, azulados que hemos visto. Que hemos visto también en la nave de motores, porque es verdad, es exactamente el mismo tono, ¿no, Miguel? Exacto, sí, que son de la casa esta sevillana Ramos Rejano, o luego este azulejo azul, ¿no?, que va colocando, ¿no? En este espacio podemos ver muchas de las preocupaciones de Antonio Palacios. Por un lado, buscar un material que cuando la gente entrara aquí no le produjera agobio, y por eso utiliza dominando este azulejo blanco. Y luego aquí están cerrados, pero estos eran lucernarios, veis aquí, que conectaban con lo que sería la calle. Entraba la luz desde arriba, porque lo que le preocupaba mucho a Palacios y también a los socios de la compañía es que la gente no se animara a entrar. En Madrid la gente estaba acostumbrada a ir por la calle, hay normalmente buen tiempo, el sol, etcétera, y de repente decir, hay que pasar a un subterráneo. Bajo tierra. La gente le echaba muy para atrás. Claro, había que cambiar el uso del tranvía entonces. Pues del tranvía de repente pasar al metro, ¿no? Un ferrocarril subterráneo, ¿no? Y dices, ¿cómo hacerlo agradable? Pues hay que meter la luz como sea. Es una pena porque eso se ha perdido hoy en el metro, ¿no? Se ha perdido un poco, pero claro, aquí es verdad que ese color blanco hace que sea un poquito más acogedor, claro, desde luego. Luminoso, ¿no? Luminoso. Está entrando la luz natural y luego, bueno, pues con todo este blanco como refleja, pues desde la preocupación de Antonio Palacios y como digo, de los socios del metro, de conseguir
que al final el espacio sea más agradable, yo creo que, vamos, el objetivo estaba cumplido. Claro que esto es la línea 1 de metro, era la línea 1, la primera, ¿no, Miguel? Exactamente, fue la primera línea. Cuando se hizo la concesión a la compañía, se plantearon 4 líneas y se empezó por esta, la primera, que iba de Sol hasta Cuatro Caminos, con la ampliación luego de Sol hasta Vallecas. Claro. Entonces primero se construyó el tramo de la línea 1 de Cuatro Caminos a Sol y luego se continuó de Sol hacia el sur. Entonces por eso se hizo Progreso, que soy Tirso de Molina, y luego Pacífico está entre esa línea de estaciones, Atocha, Pacífico, entre las que formaban esa línea 1, con lo cual la huella de Antonio Palacios es muy importante en esa línea. Es donde él tuvo, diríamos, una intervención más clara. En las otras líneas también, pero ya había marcado las pautas. Claro, al final las otras también fueron un poco imagen y semejanza de esta primera, ¿no? Eso es, así fue. Abrió camino. Palacios lo diseñó todo, ¿no, Miguel? También las características bocas por fuera, con esas barandillas de hierro enroscado, ¿no? Sí, realmente tenía 2 bocas de metro. Unas eran con forja de hierro, que lo habréis visto porque son las mayoritarias, y otras, en cambio, el antepecho era de piedra, de granito, que también lo habéis visto. Y luego dependía un poco, a veces, si era un lugar más emblemático, a él le preocupaba mucho a Palacios también siempre el entorno. Nunca actuaba solo con el elemento arquitectónico en sí, sino que siempre dentro de la ciudad. Entonces por eso hacía tipos de bocas en función del espacio donde se abría, ¿no? Y siempre, muchas veces, con ese cartel anunciador, ¿no? Esa farola anunciadora con el logo del metro, que también la colocó en muchas de esas bocas. Y ahora se está recuperando también, como la tenemos en la estación de Tribunal, también Sí, en algunas han ido recuperando, ¿no? Es curioso, ¿no? Demolemos y luego volvemos a recuperar. Es un poco el curso del tiempo y de la vida. Bueno, pero parece un poco como decir, bueno, parece que esto no estaba tan mal, pues vamos, ¿no? Dices. Vamos a volver a ello. Hay que conservar, sobre todo, sobre todo porque recuperar la identidad. Yo creo que en la charla que pudimos asistir, que diste en Cibeles, otro edificio de Palacios, nos enseñaste pues cómo el metro de París tenía su identidad, cómo los metros que visitaron para hacer el de Madrid tenían su propia identidad, y él hizo la propia identidad del metro de Madrid. De hecho, este azul me recuerda mucho al que utilizaba la compañía. O sea, lo ha mantenido ese tono. Sí, es verdad. Ese azul cobalto, ¿no? Es el propio de la compañía. Antonio Palacios visitó muchas ciudades, visitó el metro, vio los defectos, las virtudes que tenían unas a otras, y él intentó aplicarlo aquí también en la arquitectura. Tanto él y los socios, porque de verdad que trabajaban muy en común en estos temas, veían que las soluciones decorativas ornamentales del metro eran muy, muy pobres, mezquinas, decían ellos. Mezquinas, ¿no? Y desde luego las quiso mejorar y las mejoró sobremanera. Tenemos que decir que este vestíbulo antiguo de Pacífico se construyó en 1923. Más de un siglo después se puede visitar hoy. También todos los que nos estéis viendo en Arquitectura Compasada podéis venir aquí porque forma parte de los museos de Metro de Madrid. Miguel Lasso de la Vega, ha sido todo un placer, como siempre, tenerte de Cicerone. Muchas gracias a vosotros también, como siempre. Veremos a ver en cuál me liáis en la siguiente. Ya estamos pensándolo, no te lo vamos a archivar, pero ya estamos con ello. Sí. Preparar. Algo hay, porque no podemos prescindir de alguien como tú en Arquitectura Compasada, y sobre todo seguir descubriendo a Antonio Palacios contigo, que es un placer. Un placer con vosotros también, siempre lo hacéis muy fácil todo. Gracias. Un abrazo. Pues aquí está nuestro paseo estupendo con nuestro querido Miguel Lasso de la Vega, director de la Fundación Arquitectura, por estos espacios que de forma alucinante se conservan clavaditos en el tiempo, en el pasado. Así es, José. Muchísimas gracias también a Metro de Madrid y concretamente a Irene Vara por habernos acompañado así de bien. ¿Y ahora? Pues ahora silencio, sigilo y secretos. Los secretos del COAM. Cuando emitamos este Secretos del COAM ya podremos estar disfrutando de la muestra Capital Reform, que va a estar en la sala Miguel Fisac hasta el 20 de junio. Uno de sus comisarios es ya bien conocido en este podcast y estoy muy contenta de darle la bienvenida una vez más a Alejandro Caraballo. Bienvenido. Muchas gracias, María. Y esta vez en compañía de otro de los comisarios, primera vez en este podcast, seguro que no la última, Carlos Monbiela. Bienvenido también a Arquitectura Acompasada. Un placer.
Bueno, vamos a hablar de esta muestra que trata, chicos, yo diría de uno de los temazos de la actualidad, que es la reforma doméstica, ¿verdad? Y de cómo toda una generación de arquitectos ha encontrado en ella una salida a la crisis y una manera decisiva también de contribuir a este gran problema social, ¿verdad, Alex? Sí, nos planteamos esta muestra porque surgió como de la evidencia, ¿no? Casi no fue algo como demasiado premeditado, sino que llevábamos un poco dándole vueltas a qué estaba haciendo la gente joven y además hablando con el vicedecano, con Pablo Larquiaga, siempre me decía como, bueno, pero traed algo que esté haciendo la gente de vuestra generación, o ya no tanto de vuestra generación, pero bueno, los arquitectos jóvenes. Y es que la inmediatez de lo que vemos y de lo que teníamos esa evidencia era que la mayoría de los estudios de nuestra generación pues están interviniendo en la pequeña escala, ¿no? Y entonces, a raíz de pensar sobre ello, pues empezó a surgir como un cuerpo teórico que es lo que ha dado forma finalmente a la exposición, ¿no? ¿Y quiénes participan en ella, Carlos? Cuéntanos, creo que son 10 estudios jóvenes todos ellos, ¿no? Son 10 estudios, sí. Y bueno, como dice Alejandro, lo bonito es que partió de una conversación entre amigos, porque junto con Alejandro también Carlos Rebolo y Nicolás Martín son comisarios, y poco a poco pues teníamos esa inquietud de cómo reflejar o cómo se ve a la generación de arquitectos jóvenes ahora mismo, y nos pareció que uno de los temas comunes que teníamos era la relevancia que tenía la reforma doméstica desde varios ángulos, tanto como el que ve que es el eje principal de su práctica y lo que realizan más, como la relevancia que tienen de vez en cuando algunas reformas que aparecen en medios, que dominan Instagram. Entonces, con el vicedecano fue de las primeras personas a las que le planteamos esta idea, y poco a poco pues nos tocó seguir para adelante y desarrollarlo, y pues una de las cosas fundamentales es realizar la selección de estudios. Y tenemos pues principalmente gente nacida entre el 85, el 80 y tantos, el 90, es decir, que ahora mismo tienen entre 35 y 40 años, y son pues Barro, Bur, Cúmulo Limbo Estudio, Estudio Reciente, Gon Architects, Hangar, Estudio Pachón Paredes, Pía Mendaro, Plutarco y Yeye Estudio. Y una de las cosas que nos parecía más relevante, y por eso además me parecía que la figura de Alejandro era tan importante, porque él es a la vez arquitecto y fotógrafo. Uh-huh. Entonces para nosotros también era muy importante poner el foco en la fotografía. Claro, porque vamos a ver fotografías de los trabajos de cada uno de estos estudios, ¿no? Sí, cuando pensamos en la exposición, pues teníamos como la referencia a las muestras de exposiciones que se hacen, de premios y tal, y vemos que cuando están presentados los proyectos, pues la mayoría de las ocasiones los hemos presentado como a través de paneles, ¿no? Que es como el formato estándar de la presentación del proyecto en una muestra de arquitectura. Pero claro, realmente la conversación que tuvimos Carlos y yo surgió a partir de Instagram, y surgió a través de pensar cuáles eran aquellas reformas que habían tenido como más impacto quizá visual, ¿no? Entonces convertimos una exposición de arquitectura en una exposición de fotografía, y acaba siendo como una cosa que está como en un término intermedio. Para nosotros es importante como enseñar una fotografía de cada uno de los estudios, que al final está como mostrando esa especie de feed de Instagram que vamos viendo cuando hacemos scroll en nuestros móviles, ¿no? Entonces hemos planteado la exposición desde esa lectura. La expo tiene como una doble lectura. Tú cuando entras por la puerta lo que vas a ver va a ser ese mapa de fotografías únicas, de fotografías finales, que los estudios encargan a diferentes fotógrafos y fotógrafas, y que te hacen ver cuál es, digamos, el panorama de la imagen de la reforma doméstica que consumimos habitualmente, ¿no? Esa muestra tiene en el centro una mesa de trabajo en la cual hemos pedido a cada uno de los estudios que vuelquen sus ideas o sus procesos de trabajo con completa libertad. Y luego en la cara B de la exposición, que es la que ves desde el otro lado de la sala, lo que tienes es también una sola fotografía del proceso de obra.
Entonces, claro, estamos mostrando como desde un lado lo que se ve de forma mediática, desde el otro lado lo que no se ve, o sí se ve parcialmente, porque las fotografías de obras se suelen subir a las stories de Instagram, pero muchas veces son como partes ocultas, ¿no? O la cosa no tan bonita cuando la arquitectura se encuentra como en ese lugar un poco más incierto, que no se sabe lo que va a suceder, que cuando te llega el cliente a su casa y está diciendo, bueno, pero esto todo patas arriba, yo no sé cómo voy a... ¿Esto va a terminar bien? Efectivamente, ¿no? Y eso siempre acompañado del proceso de trabajo de los estudios que se encuentra en la mesa, con lo cual una exposición que está centrada solo en la fotografía, pero que es sobre arquitectura, tiene 1, 2 o 3 lecturas, y para nosotros eso era un valor importante. ¿Y por qué esa elección de una única fotografía del proceso de obra? Porque es bastante particular, solo una. Bueno, quizá parte un poco también de nuestra edad y de cómo consumimos este tipo de obras, pero para nosotros son obras bastante conocidas y que algunas de sus imágenes se han hecho virales. Por ejemplo, pienso en la obra de Pia Mendaro, que ella nos lo comentó, que fue muy sorprendente para ella cómo esa obra se hizo viral y le escribían gente desde China de cómo has hecho esa preciosa nave que tiene para su amiga Clara Cebrián. Entonces nos parecía que era una cosa poderosa el elegir solo una fotografía. Además la hemos elegido nosotros, y entonces lo que tienes es una cara con una autoría muy fuerte, tanto de los estudios como de los fotógrafos, como también quizá nuestra, de los comisarios, y sin embargo en la cara B es como que la autoría se difumina un poco, no identificas ya exactamente cuál de esas obras son cada una, quién ha hecho qué, aparecen también algunos trabajadores, entonces se vuelve como una cara más colectiva, y entonces en la mesa común también nos atraía mucho esa idea de que no queríamos decirle a los estudios me tienes que traer un plano, una fotografía, muestras, no, ahí les dimos total libertad para que nos sorprendan y para que se genere como una acción colectiva también en la muestra, que por eso tanto Alejandro como yo somos muy generacionales en nuestro pensamiento, y un poco la ambición de la muestra es mostrar tanto el trabajo individual de estos arquitectos que seleccionamos por su buen hacer y las ideas tan interesantes que están trayendo a la vivienda, pero también de alguna manera cartografiar esta generación en concreto, que a nosotros nos interesa pues porque o es la nuestra o son nuestros hermanos mayores, podríamos decir. Claro, porque decías antes justo, Carlos, que estáis nacidos entre el 85 y el 90. Entiendo que salís al mercado laboral un poquito antes del estallido de la crisis, y que eso también tiene que ver con el leitmotiv, ¿no?, de la reforma doméstica en este caso, que es un poco lo que os encontráis en la sociedad en ese momento. Claro, efectivamente. Bueno, hablándolo con Carlos muchas veces, él me ha dicho alguna vez que si la situación de bonanza no sería como lo que es lo extraño, ¿no?, del proceso de arquitectura, que parece que siempre estamos como entre crisis, sí. Y entonces como de que de repente el destello es lo raro, ¿no? Pero sí que es verdad que nos pusimos como cuando decidimos, bueno, ¿dónde ponemos el corte? Empezamos a ver cuáles habían sido las reformas que habían empezado como a tener mayor impacto en nuestra generación y en la gente que está ahora en activo, y coincidían con que eran las que se habían producido en esa época de salir después de la crisis o en esos momentos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una relación como directa entre el tipo de trabajo que produce una situación determinada social y eso es lo que hemos querido traer. Y para mí hay algo muy singular en el trabajo de quienes reforman las viviendas, que es saber adaptar las tipologías más convencionales, ¿no?, a la arquitectura más actual, o dicho de otro modo, convertir casas de cuéntame y traerlas al siglo XXI, ¿no? Por supuesto. Y además ahí aparece el tema de Madrid también, porque que es una cosa que en origen a nosotros nos interesaba, quizás desde un punto de vista más nacional el tema, porque es cierto que hay un montón de influencia entre arquitectos madrileños y arquitectos de Barcelona o de Valencia, sobre todo en el tema de la reforma y la imagen y los materiales, pero es verdad que Madrid tiene algo particular, y es la cantidad de parque de viviendas existente que tiene, y como has dicho, de ciertos años, hay muchos de estos edificios pues tienen 100, 60, 50 años, y quizás de las cosas más comunes entre muchos de los seleccionados de la muestra,
adaptar viviendas con pasillos, con muchas habitaciones, con poca luz, a formas de vivir más contemporáneas, desde la vivienda unipersonal, que cada vez es más común, a viviendas no solo pensadas para la familia de madre y padre con 2 o 3 hijos, sino a cosas más abiertas, y por supuesto también el gran temazo de cómo adaptarse a un mercado inmobiliario tan tensionado como el que tenemos en Madrid, en general en España, pero en concreto en Madrid también. Y pues puede ser que haya respuestas a este mercado dentro de la muestra, o simplemente está satisfaciendo un cliente. Ahí un poco de todo, imagino, claro. Claro, nos parecía que como comisarios ahí tú te tienes que mantener un poco con cierta distancia y que luego pues cada uno vea lo que quiera ver dentro de estas operaciones. Sí, mostrar un poquito todos los tipos de intervención en ese mercado tensionado, como dices, y muchas veces también, Alex, con viviendas con muy poquitos metros, ¿no? En muchos casos. Sí. Además, realmente también, además de muy poquitos metros, muchas veces con condiciones de salubridad y de higiene que necesitan ser reformuladas, porque claro, estamos muy acostumbrados a ver las típicas viviendas del centro de Madrid, aquí en Malasaña hay muchas, en La Piesa hay un montón, en La Latina también, de tener, por ejemplo, habitaciones que no tienen ventilación o que no tienen luz y tal, porque al final las regulaciones, las normativas cambian, las regulaciones van avanzando, y cuando operas en una vivienda pues tiene que tener unos estándares contemporáneos, ¿no? Y sobre todo también, que yo creo que es una cosa que hemos visto casi palpable en todas las propuestas que nos han traído, como que hay cierto trabajo sobre la flexibilidad, ¿no? Y sobre la apertura y el diálogo entre los espacios de una forma más abierta. También creo que el título de Capital Reform le estaba dando vueltas estas 2 semanas, ya un mes y medio después de que le hubiéramos puesto, porque realmente no es un título al uso, porque la palabra reform no se refiere directamente a la rehabilitación de las viviendas. La palabra reform es una palabra que en inglés se usa más para cuando tienes una reformulación, por ejemplo, de una normativa, o para cuando hay un cambio de un decreto. No está asociado a la arquitectura, ¿no? En la arquitectura se utiliza el término rehab o refurbishment. Bueno, rehab tampoco, rehab es para la rehabilitación. La rehabilitación, como nos cantaba Amy Winehouse. Sí, la rehabilitación de otro tipo, física. Sí, pero eso es bonito. Es verdad que rehab, que es mi tema de investigaciones, lo puedes utilizar de las dos maneras, y eso es algo bonito. Pero reform no, y reform es el término que se usa a un nivel casi de normativa legal, ¿no? Entonces, dándole vueltas estas semanas decía, joder, qué acertado es, porque realmente no estamos enfocándolo tanto en un cambio estético, sino como en un cambio estructural y en un cambio social, legal. Efectivamente, que tiene muchísimos marcos que no solo afectan a las condiciones estéticas del proyecto, sino que están reformulando la tipología de habitar en Madrid actualmente. Como todos los títulos, pues probamos distintas cosas, desde la reforma madrileña a jóvenes arquitectos madrileños, y nos funcionó Capital Reform tanto porque funciona a nivel sonoro, como porque vimos que tenía un posible segunda visión, que casi es un término que viene pues, del mundo jurídico o económico, que casi significa como modificar lo que ya tienes de otra manera, como capitalizar de cierta manera distinta, tampoco sé exactamente cómo explicarlo, una reestructuración. Y nos parece que también la exposición tiene un elemento de eso, de aceptar una producción que están teniendo los jóvenes arquitectos ahora, que a lo mejor estaba pasando desapercibida. Un poco por eso que comentabas, Alejandro, de que en otras generaciones hubo otras, sobre todo en España, hubo otras oportunidades y otro tipo de trabajos de mayor escala y de mayor quizá relevancia pública, desde bibliotecas, auditorios que se han hecho en los 90 y en 2000 en España, y ahora mismo no existe esa oportunidad, y nos parecía que era como adecuado partir de la aceptación de que lo que nosotros hacemos ahora como arquitectos jóvenes es principalmente reforma doméstica, en concreto, la pequeña escala, y también, sobre todo, la reforma doméstica. Y partiendo de esa aceptación, pues era como el primer paso
para luego contar mejor lo que estamos haciendo. Pues queda clarísimo de dónde sale el título, la intención que le habéis puesto a esta muestra, que nos va a ofrecer todas esas soluciones que modifican, como bien decís, un poco la tipología actual de vivienda. Así que vamos a recordar a todos nuestros oyentes, Alex, Carlos, que va a poder visitarse esta muestra en la Sala Miguel Fisac. ¿En qué horario y hasta cuándo? Pues la muestra estará desde el lunes pasado, desde el 21 de abril hasta el 20 de junio, en el horario de apertura normal del colegio, y la entrada es completamente libre, así que invitamos a cualquier persona que pase por aquí a acercarse y ver lo que hace esta generación surgida de la crisis. Pues ahí queda la invitación, seguro que va a haber muchísima afluencia de público y que vamos a disfrutarla un montón, como todos vuestros trabajos siempre. Alejandro Caraballo, Carlos Monbiela, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues hasta aquí nuestro episodio número 90 de Arquitectura Acompasada. En nada nos plantamos en el 100 y visto lo visto, está el listón muy alto, María Paredes, muy, muy alto. Muy alto, José Alfonso Crespo, pero bueno, nosotros somos atletas olímpicos ya de la arquitectura sonora, así que vamos a prepararnos como tal para tremenda prueba. Así es, tenemos que ir pensando en un edificio o en un entorno arquitectónico que pueda sorprenderos por esos 100 episodios y, por supuesto, si tenéis alguna propuesta para nosotros, somos todo oídos. Sí, ya sabéis cuáles son nuestras redes sociales y estaremos encantados de escucharos o de leeros. Y hablando de redes sociales, José, les tenemos que decir también a todos nuestros oyentes que estén atentos al vídeo que vamos a sacar el martes que viene con esta visita que acabáis de escuchar a Metro de Madrid, a los lugares de Antonio Palacios, bellamente grabados por nuestra supercámara Vero Nieto. Y otra bella persona y bella rastreadora es doña Alicia Bajo, que viene ya por aquí cargadita de planes para amenizaros la vuelta de Semana Santa y el resto del mes de abril. Así que suyo es el micro y nosotros decimos eso de hasta la semana que viene. Para bellos, los planes que traigo hoy, que a mí la vuelta de esta Semana Santa me está costando un poquito, la verdad. Es lo que tiene desconectar tanto. Así que mientras llega el Puente de Mayo, vamos a llenar la agenda con propuestas culturales como estas. María Paredes, no tienes excusa para no apuntarte a este planazo. Y es que arrancamos agenda del episodio 90 en tu barrio, en Carabanchel, donde transcurren los itinerarios urbanos del programa Un Barrio con Vistas. Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid nos invita a descubrir Carabanchel desde el origen de la Quinta Vista Alegre al presente de un distrito diverso con una marcada huella industrial, hoy reconvertida en espacio cultural para sus vecinos. Hay programados 2 itinerarios, de pueblos y barrios, palacios y fábricas, y Vista Alegre y Carabanchel, huellas de historia y arquitectura. Ambos tienen una duración de 2 horas cada uno y toman como punto de partida e hilo conductor la finca Vista Alegre, a la que alzamos, por cierto, la vista en el episodio número 83. La iniciativa es gratuita y se lleva a cabo todos los fines de semana, desde el 10 de mayo hasta el 22 de noviembre, salvo julio y agosto. El plazo para las visitas de mayo y junio se abre este jueves 24 de abril en la web actividadespatrimoniocm.es. Y este domingo no podemos perdernos el mayor festival de arte urbano de Madrid, Pinta Malasaña, una cita festiva en la que artistas urbanos decoran los espacios cedidos por comerciantes, asociaciones y vecinos del barrio. Un centenar de artistas procedentes de 13 países distintos y de diferentes puntos de la geografía nacional transformarán este domingo 27 de abril las persianas, cristales, paredes y puertas del barrio de Malasaña con 100 obras creadas durante este maratón de pintura en las calles, en una jornada en la que el público también podrá participar del certamen a través de muchas actividades paralelas y sorpresas. Habrá talleres gratuitos, votación popular y una ruta por los secretos de los 10 años del festival. Si queréis conocer el Madrid más verde, atentos a la iniciativa que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid. Se trata del programa Hábitat Primavera, que ofrece una amplia gama de actividades ambientales gratuitas para todos los públicos durante los meses de abril, mayo y junio a través de los centros de educación ambiental municipales. Habrá itinerarios interpretativos, talleres ambientales, exposiciones y actividades gratuitas al aire libre, ideales para disfrutar en familia, conectar con la naturaleza y aprender jugando. Yo ya le he echado el ojo
ojo a los itinerarios guiados por espacios naturales como el arroyo Prado del Rey, a la bicicletada del 27 de abril a las 10:30 de Casa de Campo a Madrid Río o a las rutas de senderismo urbano. También se desarrollarán actividades en zonas menos conocidas como el Cerro Almodóvar, la Cuña Verde de la Tina o el entorno del Pardo. Toda la programación está disponible en la página web madrid.es/Habitat Madrid. Y la agenda del COAM retoma su ritmo habitual tras la Semana Santa. Este viernes 25 de abril, la Biblioteca del Colegio se une a la Noche de los Libros, la gran fiesta de la literatura de la Comunidad de Madrid que cuenta con numerosas actividades gratuitas en torno al libro y a la lectura en Madrid y en municipios de la región. Bajo el título El viaje del arquitecto, el COAM propone para esta cita literaria explorar los cuadernos de bitácora y los libros de viaje, herramientas que no solo documentan los recorridos, sino que también fomentan la creatividad y la inspiración. La exposición tendrá lugar en la Galería de Arquitectura de Madrid y se realizará una visita guiada gratuita a la 1 del mediodía, previa inscripción en nuestra página web. Además de la muestra Capital Reform de la que os acabamos de hablar, desde este viernes 25 de abril y hasta el 28 de mayo se celebra la exposición Concursos COAM, con las propuestas premiadas y mencionadas de las 5 convocatorias en las que el colegio ha colaborado en su organización y gestión junto a diferentes organismos e instituciones entre los años 2023 y 2024. El lunes 28 de abril a las 7 de la tarde presentamos el número 389 de la revista Arquitectura, que lleva por título Inclusión. En esta nueva entrega se analizarán estas líneas de acción, cómo proyectar y construir una ciudad inclusiva, cómo integrar en la arquitectura el diálogo entre culturas, disciplinas, especies, géneros y edades, o cómo promover una arquitectura hermosa y asequible. El martes 29 a las 5:30 de la tarde acogemos aquí en el COAM un evento de la Universidad Europea, la conferencia de Xavier de Geiter, que llevará a cabo una presentación de los proyectos en curso del Máster MUA 2024-2025 de la Universidad Europea, con una sesión crítica a cargo del propio Xavier de Geiter, José Mateos y Carlos Arroyo. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.